Volvemos, chicos. ¿Alguna consulta que quieran hacerme de lo que hemos visto hasta ahora? La parte del capítulo 5, la parte de proyección, ¿puede ser? Sí, es Ahí me proyección, quedé. instalación y mantenimiento y Ah, acondicionamiento de lo que es el diseño de un puesto de trabajo. bien. Bien, vamos entonces a continuar. Ahí les voy a presentar el material. Entonces, el capítulo 5 básicamente nos va a decir cómo tenemos que acondicionar un puesto de trabajo para que sea adecuado y seguro. Dentro de esto vamos a tener que hacer observancia a la ley, donde nos va a decir los espacios que tenemos que tener como pasillos o corredores, las escaleras, va a indicarnos la cantidad de ventilación que tenemos que tener en el lugar, la iluminación adecuada, la distribución de los espacios físicos, la instalación y el funcionamiento de las máquinas, los equipos de trabajo, los servicios sanitarios, los lockers donde se guardan, donde cada trabajador tiene que tener su propio locker, ¿sí? Y también vamos a incluir todo lo que hace la instalación eléctrica, instalación de gas, agua, ¿sí? Todo eso hace a lo que es la proyección de un diseño de un puesto de trabajo. Esto quiere decir que si yo quiero desarrollar un proyecto, yo tengo que realizar una proyección previamente planificada. Voy a tener que tener en cuenta algunas cosas que me exige la ley para poder estar habilitado, ¿sí? Dentro de esto también vamos a incluir nosotros la parte de lo que es el capítulo 6. El capítulo 6 básicamente nos va a hablar de el servicio obligatorio del agua. Todas las instalaciones, todos los proyectos que se desarrollan en nuestro país están obligados a proveer agua potable, ¿sí? El servicio de agua potable tiene que ser apto para consumo humano. La cantidad de agua va a depender también de la cantidad de trabajadores que nosotros tengamos. Esto quiere decir, por ejemplo, se calcula aproximadamente 50 litros de agua por trabajador por jornada de 8 horas, ¿sí? Es decir, que si yo tengo 10 trabajadores, yo tengo que tener un tanque para poder brindarle la cantidad de agua suficiente, ¿sí? Esto siempre tengamos en cuenta que va a incluir el agua, no es que el trabajador se va a tomar 50 litros de agua, pero va a ir al baño, va a consumir quizás agua para desayunar, para almorzar, lo que sea, entonces, o para higienizarse. Entonces, el agua se utiliza para todo eso. Dentro del capítulo 6, la ley exige que el agua también se le realizan estudios, análisis que vamos a considerar bacteriológicos, que se realizan cada 6 meses, y análisis físico-químicos que se realizan una vez al año. Todos estos análisis que se hacen van a ser realizados por una autoridad competente que nos va a brindar una certificación de que al agua se le ha realizado el estudio adecuado y si cae alguna inspección, nosotros debemos presentar ese documento, ¿sí? Luego vamos a tener el capítulo 7. El capítulo 7 nos va a hablar de aquellas actividades donde la empresa genere desechos industriales. Son todas aquellas actividades donde podamos tener efluentes que son los residuos o los restos provenientes de un proceso industrial. Estos pueden encontrarse en estado sólido, se pueden encontrar en estado líquido y pueden desprender gases y temperatura. Estos tipos de ductos, es decir, todo lo que hace al desecho industrial, debe ser conducido canalizado de alguna manera por ductos cerrados que eviten que obviamente el líquido se pueda escurrir, ¿sí? Por los pisos y pueda generar contaminaciones no solamente en los trabajadores, sino también en el medio ambiente laboral, ¿sí? Acá las empresas sí generan algún tipo de producto que es altamente tóxico, como la industria de la minería o el petróleo, o la industria de la agricultura, la ganadería, deben tratarlos con plantas de tratamiento. Es decir, que van a contratar un terciarizado, una planta de tratamiento para poder tratar ese residuo y que se no vaya a parar a los vertederos, canales, ríos o lagos que generan contaminaciones en el medio ambiente, ¿sí? Por el otro lado, vamos a tener el capítulo 8. El capítulo 8 va a ser aplicado en todas aquellas actividades donde tengamos estrés térmico. El estrés térmico puede ser generado por actividades donde tengamos temperaturas muy altas o tengamos temperaturas muy bajas, los cuales podrían llegar a ocasionar lo que se conoce en el caso del calor,
lo que es la hipertermia y en el frío es la hipotermia, ¿sí? Dentro de esto son obviamente accidentes que pueden llegar a sufrir los trabajadores. Por lo tanto, hay que estudiar lo que se conoce como las condiciones hidrotérmicas. Las condiciones hidrotérmicas es estudiar la atmósfera del lugar donde hay ya sea calor o frío, ¿sí? Esto nos va a permitir estudiar la humedad, la temperatura, las radiaciones térmicas. Vamos a estudiar por ejemplo, el tipo de temperatura que hay en el lugar, el flujo del aire que hay, porque en función a eso tenemos que determinar si el trabajador está expuesto a la posibilidad de poder desarrollar estrés térmico, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poco más completo cuando nosotros veamos la clase de lo que va a ser el estrés térmico. Todo trabajador que es expuesto a temperaturas altas o temperaturas muy bajas, la empresa está obligado a poder aclimatizar a ese trabajador para que pueda adaptarse, digamos, de manera gradual a esa temperatura y evitar que pueda ocasionar algún daño fisiológico y que podría ocasionar algún tipo de enfermedades, ¿sí? Diversos tipos de enfermedades como consecuencia de este tipo de exposición. Otro del capítulo también lo vamos a ver cuando tengamos actividades que tengamos contaminaciones ambientales. En este caso, las contaminaciones ambientales van a estar relacionadas a aquellas actividades que generan en el medio ambiente, ¿sí? En el espacio físico de trabajo, ya sean gases, vapores, humo, niebla, ¿sí? Polvo, fibras, aerosoles, y que todo eso se incorpora en la atmósfera generando contaminaciones. Puede llegar a ingresar a través de una vía de ingreso al organismo y desarrollar desde una simple intoxicación hasta inclusive el desarrollo de una enfermedad profesional. Por lo tanto, el capítulo 9 establece también los límites de exposición de cada trabajador, establece las cantidades de horas a las cuales puede estar expuesto a dicha sustancia y qué medidas preventivas tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Todo esto también lo vamos a ver cuando veamos toxicología. El capítulo 10 básicamente nos va a hablar de aquellas actividades donde tengamos radiaciones. Por ejemplo, la actividad de la soldadura, donde tenemos la posibilidad de de estar expuesto a radiaciones infrarrojas o ultravioletas. Vamos a tener en cuenta que las radiaciones pueden ser ionizantes o no ionizantes, ¿sí? Las radiaciones ionizantes producen cambios químicos a nivel celular, es decir, lo que hacen es generar daños en el ADN, ¿sí? Y en este caso puede ser generado por alguna actividad donde estemos expuestos a rayos X, rayos gamma, ¿sí? Por ejemplo, las actividades de lo que es las resonancias, las radiografías. En este caso, si ustedes ven un trabajador que hace radiografías, no tiene un contacto directo, sino que se va a una cápsula, se aleja del lugar cuando se va a realizar la radiografía a la persona que tienen que realizarle la radiografía, porque ese trabajador va a estar expuesto si realiza muchas aplicaciones por día. Entonces, lo que se hace ahí es aislar al trabajador, ¿sí? Por el otro lado, las radiaciones no ionizantes van a estar directamente relacionadas a infrarrojas, ultravioletas, que estas sí están relacionadas a actividades como por ejemplo, trabajos de fundición, trabajos en hornos industriales, chimeneas, trabajos, actividades de soldaduras, ¿sí? Puede ser actividades donde haya ondas que son las radiaciones con microondas, ¿sí? Y en este caso también el trabajador tiene que tener una perfecta aislación. Puede ser, en este caso, el soldador utiliza ropa de trabajo de seguridad y la máscara de soldar que lo protege de ese tipo de exposición, ¿sí? Vamos a ver el capítulo 11. El capítulo 11 nos va a hablar de todas aquellas actividades donde tengamos que tener ventilación. Este capítulo es aplicado en las tres categorías, categoría A, B y C, como por ejemplo el servicio de agua potable. Es aplicado en todas las categorías, al igual que el capítulo 5, que es la proyección del diseño de un puesto de trabajo. En el caso de la ventilación, todas las actividades, todos los establecimientos están obligados a contar con un sistema de ventilación.
Siempre se busca preferentemente que el sistema de ventilación sea natural, es decir, generar aberturas que puedan de alguna manera generar corrientes o flujos de aires y que permitan circular en el interior de un espacio físico, renovando la ventilación, lo que es el aire o la atmósfera de un lugar, para poder reducir ya sea un contaminante o reducir, por ejemplo, temperatura. Entonces, la ventilación mínima, ¿sí? Hay una tablita en el capítulo 11 que va a depender siempre de la cantidad de personas que yo tenga dentro de ese espacio físico y también del tipo de actividad que se desarrolle, porque no es lo mismo la ventilación que voy a necesitar para un lugar donde tenga, por ejemplo, un trabajo administrativo a una actividad donde yo tenga operarios que estén realizando mucha fuerza. Entonces la ventilación va a ser mayor. Si el lugar no cuenta con ventilación natural, lo que se hace es colocar sistemas de ventilación mecanizados, que son equipos eléctricos o como vemos ahí que funcionan con motores. Y estos equipos lo que hacen es inyectar aire puro y limpio y por otro lado extraer el aire viciado generando una renovación del ámbito de trabajo. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver en el capítulo de cuando veamos ventilación, incluso vamos a hacer una práctica de un cálculo, ¿sí? El capítulo 12 nos va a hablar de todo lo que hace a la iluminación y el color, ¿sí? Acá en este caso, básicamente nosotros vamos a tener en cuenta que la iluminación se mide por lux, dependiendo del tipo de actividad o el espacio físico, va a ser la cantidad de lux que vamos a tener que tener. Siempre se busca que los espacios físicos tengan iluminación natural y en caso de no tenerla, bueno, que puedan contar con luz artificial, ¿sí? Hay actividades que, por ejemplo, los trabajos de precisión, que son donde se usan herramientas que utilizan mayor cantidad de lux, ¿sí? Y la parte del color básicamente nos va a permitir poder identificar el color. Primeramente a las personas, porque con la ropa de trabajo o los cascos que también vienen por colores, yo puedo identificar si una persona es un operario, si es un supervisor, ¿sí? Vamos a también tener en cuenta que el color nos permite delimitar áreas de trabajo. Como vemos ahí en la imagen, el color siempre es estándar, viene certificado bajo normas IRAN y se respeta siempre los códigos de color. Los colores se pueden colocar en los pasillos, se pueden utilizar en la cartelería para indicar, por ejemplo, salidas de emergencia, que normalmente es el color verde. Se puede utilizar cartelería para indicar prohibición, obligación, ¿sí? Y el color amarillo y negro, que es para lo que es la parte preventiva, ¿sí? Siempre el color nos va a estar indicando o advirtiendo algo, ¿sí? Se pueden pintar las máquinas, se puede pintar el piso, ¿sí? O las paredes para poder indicar algún tipo de acción, ¿sí? Por ejemplo, si delimito un área de trabajo y no quiero que ingrese personal no autorizado, eso que vemos ahí sería una forma de poder delimitar. O si hay un depósito donde hay algún tipo de montacarga, hay que delimitar para que el montacarga vaya por el sector donde puede transitar y haya otro sector delimitado para la circulación de peatones, ¿sí? Evitar las colisiones. Eso sería con respecto a lo que es la iluminación y el color. Vamos a ver también ese capítulo más un poquito más desarrollado. El capítulo 13 básicamente nos va a estar hablando de lo que es ruidos y vibraciones. Acá, importante que tengamos en cuenta que todas las actividades tienen generación de ruidos y vibraciones, hace parte del funcionamiento industrial. Vamos a tener que tener en cuenta que el ruido siempre va a ser una sensación molesta. La ley establece una lista dentro del capítulo 13 para determinar la cantidad de decibeles, que así es como se mide el ruido, a los cuales pueden estar expuestos los trabajadores. Por ejemplo, el ruido en un trabajador en una jornada de 8 horas no debe sobrepasar nunca los 85 decibeles. Si no, el trabajador debe usar protección auditiva para protegerlo y minimizar la exposición a ese factor de riesgo. Las vibraciones, el ruido, por ejemplo, puede generar enfermedades profesionales como la hipoacusia y las vibraciones que las podemos encontrar en algunos equipos, máquinas o herramientas de trabajos también generan transmisión al cuerpo, ya sea a través de la mano, que es el punto de contacto, o por los pies o un asiento en una maquinaria pesada.
Las vibraciones pueden generar una enfermedad profesional que se llama síndrome Raynaud, ¿sí? Que es una enfermedad que está considerada como parte de la actividad profesional. Por ejemplo, el uso de un martillo neumático, ¿sí? O si yo manejo alguna maquinaria pesada, esa maquinaria pesada va a generar ruidos y vibraciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Bien. El capítulo 14 es donde vamos a nosotros a desarrollar también más adelante, nos va a hablar de todo lo que hace al riesgo eléctrico. La ley va a establecer diferentes niveles de tensión, tenemos tensión alta, tensión media y tensión baja, en función a los diferentes niveles de tensión, dependiendo del tipo de actividad que realiza el operario, se divide en trabajo a potencia, trabajo a distancia o trabajo por contacto, ¿sí? Los diferentes niveles de tensión van a determinar también la distancia que tiene que tener el trabajador para protegerse del arco eléctrico. Se establece el uso obligatorio de la consignación de las 5 reglas de oro, que es obligatorio un procedimiento de trabajo que de alguna manera todos los trabajadores que realizan trabajos con corriente eléctrica, ya sea para la instalación o mantenimiento, deben respetarlo, ¿sí? El uso de elementos de protección personal dieléctrico, especialmente diseñados para trabajos con corriente eléctrica. Esto también lo vamos a desarrollar con un poquito de mayor profundidad cuando veamos este capítulo, ¿sí? Otro capítulo importante que vamos a también desarrollar es el capítulo que tiene que ver con aquellas actividades donde se manipulen maquinarias y herramientas de trabajo, ¿sí? En este caso siempre vamos a tener en cuenta que ya sea una máquina o una herramienta de trabajo puede venir con un riesgo inherente. Llamamos riesgo inherente, chicos, cuando hace parte el riesgo al funcionamiento de la máquina. Entonces, el ruido y las vibraciones no lo podemos eliminar porque hace parte del funcionamiento de las herramientas de trabajo. Entonces, vienen diseñadas de fábrica para poder reducir ese riesgo, ¿sí? Nosotros vamos a tener en cuenta que también estas máquinas, por ejemplo, las maquinarias pesadas, presentan algunas partes o piezas que están en constante movimiento. Por lo tanto, todas las herramientas de trabajo y las maquinarias deben venir con un resguardo de seguridad para evitar, por ejemplo, que el trabajador pueda colocar alguna parte como el miembro superior o miembros inferiores en algún lugar donde quede atrapado y sufrir atrapamiento o algún tipo de enganche, ¿sí? Las máquinas y las herramientas pueden funcionar de manera diferente, pueden ser eléctricas, pueden ser hidráulicas, por combustión, ¿sí? Pueden ser mecánicas. Lo más importante es que luego vamos a ver que se les realiza un checklist de verificaciones y se clasifican también de diferentes formas. El checklist de verificaciones es lo que nos permite de alguna manera verificar en qué estado se encuentra la máquina antes de poder utilizarla o también la herramienta de trabajo, ¿sí? Vamos a también tener en cuenta el capítulo 16 que va a hablar de todas aquellas empresas que tengan aparatos que puedan desarrollar presión interna. Para esto, estas máquinas o equipos que generan presión interna, como una caldera, vamos a ver que obligadamente deben contar con un dispositivo de seguridad que sea visible para actuar en casos de emergencia. Los trabajadores que manipulan este tipo de aparatos que generan presión interna deben estar capacitados, habilitados, ¿sí? Autorizados para poder realizar este tipo de actividad y se le realiza un control operativo que es las 24 horas del día. Es decir, que si una caldera dentro de una empresa funciona los 365 días del año, debe tener un calderista que va a ser la persona que va a encargarse de vigilar el funcionamiento de la misma. Debe contar siempre con un sistema que es una válvula de seguridad para poder realizar la evacuación de la presión en caso de que tengamos algún tipo de urgencia y evitar que se pueda llegar a producir una explosión, ¿sí? Luego vamos a tener el capítulo 17. El capítulo 17 va a ser para aquellas actividades donde tengamos algunos riesgos especiales.
Riesgos especiales vamos a considerar, por ejemplo, el manejo de algunas sustancias peligrosas, que ya sea que se fabriquen, se manipulen, se empleen o se puedan almacenar. Pueden ser, por ejemplo, algún tipo de material que pueden ser plaguicidas, pesticidas, pueden ser sustancias tóxicas, corrosivas, algún tipo de producto que sea considerado altamente tóxico. Por lo tanto, como lo consideramos un material que es peligroso, el trabajador debe ser capacitado en el manejo de estas sustancias, en cómo almacenarlo adecuadamente y por supuesto que los lugares de almacenamiento deben contar con una muy buena ventilación, ya que, por ejemplo, si tenemos algún producto que es inflamable, podría llegar a ocasionar un principio de incendio con alguna pequeña fuente de ignición. Por ejemplo, que tengamos vapores o gases incorporados en la atmósfera, no haya una muy buena ventilación y supongamos que se produzca un cortocircuito. Eso generaría un principio de incendio, ¿sí? Dentro de estos trabajos de riesgo vamos a incluir, por ejemplo, los trabajos en espacios confinados, ¿sí? Que también tenemos una atmósfera peligrosa, hay menor cantidad de concentración de oxígeno y por lo tanto lo vamos a considerar una actividad de alto riesgo. Otra actividad que también la consideramos de alto riesgo, por ejemplo, es las panaderías, ¿sí? ¿Por qué? Porque el polvo de la harina suspendido en el aire es inhalable, ingresa a través de la vía respiratoria y podría desarrollar también una enfermedad profesional, ¿sí? Entonces, vamos a luego, ya a medida que vayamos cursando, vamos a ir aprendiendo cuáles son esas actividades de alto riesgo que consideramos trabajos especiales, ¿sí? La jornada de trabajo siempre en este tipo de actividad se reduce, así que normalmente si yo trabajo en una panadería, mi jornada no puede ser de 8 horas, sino que es un trabajo especial y la jornada se debe reducir a 6 horas diarias, ¿sí? El capítulo 18 nos va a hablar de todo lo que es equipamiento de lucha contra incendio, que esto también lo vamos a desarrollar, donde vamos a hablar de los diferentes agentes extintores, los diferentes tipos de fuegos que podemos llegar a tener, cómo preparar un ámbito de trabajo para poder hacer frente en caso de que tengamos un principio de incendio, cómo considerar los lugares de almacenamiento de algunos materiales, ¿sí? Para evitar que tengamos fuentes de ignición que podrían llegar a generar principios de incendio. Y acá entra todo lo que es medios de escape, salidas de emergencia, plan de contingencia, todo lo que vamos a considerar para en caso de que si la empresa tiene alguna situación de emergencia, el lugar pueda contar con todas las recomendaciones adecuadas, incluyendo la resistencia que tiene que tener el edificio, ¿sí? Luego vamos a ver el capítulo 19. Este capítulo nos va a permitir aprender de todos los elementos de protección personal, es decir, todo lo que va a usar el trabajador dentro de su jornada de trabajo, lo cual los elementos de protección personal van a variar. Tenemos diferentes modelos, diseños, características, dependiendo del tipo de actividad y el riesgo al cual va a estar expuesto ese trabajador, se va a determinar qué tipo de EPP tiene que usar. Puede ser casco, los cascos se clasifican de formas diferentes, hay cascos de uso general y hay otros cascos que son para trabajos con corriente eléctrica, ¿sí? Podemos usar gafas, ¿sí? Que es la parte de la protección ocular, pantallas cristalinas que nos van a proteger el rostro completo, protección en las manos, que serían los miembros superiores con guantes, miembros inferiores que son los pies con calzado de seguridad, etcétera. Podemos incluir protección respiratoria y se incluye también el arnés de seguridad para trabajo en altura, ¿sí? Esto también no se hagan problemas, lo vamos a ir desarrollando más adelante cuando veamos todo lo que es elemento de protección personal, ¿sí? El capítulo 20 nos va a hablar de la selección del personal. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las empresas están obligadas a hacer una selección anticipada de qué persona es la más idónea para poder realizar un trabajo. Esto va a estar a cargo de el área de medicina laboral, que van a ser los encargados de realizarle los estudios preocupacionales, más el área de higiene y seguridad, que en función a todos los estudios que se le realicen, vamos a determinar si ese trabajador tiene la capacidad psicofísica
para poder realizar un trabajo y nosotros cuando determinamos que esa persona es la idónea, la adecuada tanto en el conocimiento operativo, por ejemplo, si es electricista, que tenga el conocimiento técnico operativo de lo que es trabajar con tensión, pero además, de parte de eso, que cumpla con los estudios que le va a hacer la RT. Si determinamos que es apto, se le extiende la certificación y puede pasar a ser parte de una empresa. ¿Sí? Ese sería el funcionamiento. Luego vamos a tener el capítulo 21 que nos va a hablar de las capacitaciones, que estas van a ser todas las capacitaciones que mencioné yo que nosotros le vamos a dar a los trabajadores, capacitaciones que van a ser a través de un cronograma anual donde le vamos a enseñar de alguna manera todo lo que va a estar relacionado a materia de prevención de riesgo, le vamos a enseñar procedimientos de trabajo. El personal que va a recibir capacitación va a ser en todas las áreas, es decir, que reciben capacitación en todos los niveles de jerarquía, desde el supervisor como director, gerente o capataz, los niveles intermedios como supervisores, ¿sí? O encargados de áreas, y la parte también del nivel operativo, es decir, los trabajadores que trabajan en la parte de la producción y vamos a incluir el área administrativa. Absolutamente todo el personal tiene que recibir capacitaciones. Hay capacitaciones más específicas que no van a recibir todos los trabajadores, que van a estar sujetas al tipo de actividad que yo realizo. Por ejemplo, si yo trabajo en el área administrativa, no voy a recibir una capacitación de espacio confinado. Pero si yo trabajo en un trabajo en altura, sí voy a tener que recibir ese tipo de capacitación de lo que es caídas a diferentes niveles, ¿sí? Entonces, las capacitaciones las vamos a organizar y se dan anualmente, ¿sí? Por último, el último de los capítulos va a ser el que nos va a hablar de la parte de los registros e informes. Nosotros vamos a estar obligados a registrar, junto con el área de medicina laboral, todo lo que vamos a desarrollar dentro de la empresa. Todos los registros de estadísticas, tanto de accidentes como de enfermedades profesionales. Vamos a registrar las capacitaciones que les vamos a dar a los trabajadores. Se va a realizar un registro de las inspecciones que vamos a realizar, de los relevamientos que vamos a hacer para poder evaluar los diferentes riesgos que podemos encontrar. Vamos a registrar las medidas de control que vamos a sugerir implementar en una empresa, como por ejemplo corregir algún espacio físico que no esté distribuido bien en las máquinas, en los equipos. Vamos a registrar también todos los diferentes, todo lo que nosotros consideremos como la entrega de elementos de protección personal, también se va a quedar registrado. Los registros son importantes completarlos porque es la documentación que respalda primeramente que nosotros hicimos bien nuestro trabajo y si cae algún tipo de inspección, puede nosotros solicitarnos algún tipo de registro y nosotros vamos a comprobar de que hemos hecho bien nuestro trabajo. Además, si ocurre algún tipo de accidente, nos van a preguntar, por ejemplo, si dimos una capacitación a un trabajador que sufrió una caída en altura. Entonces, lo primero que nos van a preguntar es, ¿ese trabajador recibió la capacitación de caídas a diferentes niveles? Yo lo voy a poder comprobar con el documento. Ese trabajador recibió el elemento de protección personal, que es el arnés de seguridad, lo voy a poder comprobar a través del documento, ¿sí? Entonces, también tiene que ver con la parte legal, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, chicos? No, profe. Bien. Una Hoy, consulta. sí, pregunten, abran los Este, micrófonos, ¿sí? Pueden sí, aprovechar y preguntar. ¿Todos los capítulos los vamos a ver a fondo o solamente algunos? Vamos a ver algunos, porque no nos da el tiempo para ver la totalidad, pero yo siempre clasifico los riesgos más importantes, ¿sí? Trato de dar, por lo menos el 80% lo vamos a desarrollar, ¿sí? Dale, gracias. No de nada. Bien, ¿alguna duda, chicos? Bien, Eh, importante. Sí. yo por el tema de los trabajos prácticos, en la semana no tengo que empezar a hacer el trabajo práctico número uno. Lo podés realizar ahora al finalizar la clase, que yo siempre recomiendo, lo haces ahora que el tema está bien fresquito y luego
se envía automáticamente. Eso no tienen que ni avisarme que lo enviaron. Lo hacen y se envía automáticamente y a mí me sale el registro, ¿sí? Tenés tiempo de realizarlo, si no, hasta el día miércoles en la noche. El día jueves yo ya lo considero fuera de término, ¿sí? De todas maneras, yo siempre trato cuando nos quedan unos minutos, que en este caso nos quedan 9 minutos, yo lo que hago es, hago el trabajo práctico con ustedes. Entonces, de alguna manera les ayudo a que si hay alguna duda, lo sacamos en el momento, ¿sí? Y luego, dentro de un ratito, cuando yo tome asistencia, yo comparto el link para que ustedes lo puedan realizar, ¿sí? Lo subo al grupo. Si no, ustedes ingresan a la carpeta de trabajos prácticos y ahí van a encontrar ya el link de el trabajo número 1. No intenten hacerlo, ya lo dije recién, desde la clase 1 donde dice realice link, desde el link porque no los va a dejar realizar el trabajo. ¿Sí? Hay una alumna que recién me preguntó que no lo podía enviar y le dije que primero que la clase todavía no había finalizado y segundo que hay que hacerlo desde el link, ¿sí? Vamos entonces a realizar el trabajo, ¿les parece? Sí, Así les ayudo en esta primer clase para que ustedes se saquen las dudas, ¿sí? perfecto. Siempre que podamos lo vamos a hacer, si nos da el tiempo, ¿sí? Recuerden, acá dice colocar apellido y nombre, son datos obligatorios, DNI, van a colocar su DNI, y cuando dice grupo al que pertenecen, colocan grupo A, nada más, ¿sí? La primer pregunta, vamos con esto, les pido que participen todos, así lo podemos realizar de manera conjunta. La primera pregunta dice, marque cuál es la ley de higiene y seguridad. Hay tres opciones. Opción A, Ley 16.577 del año 94. Opción B, Ley 19.587 del año 72. Y opción C, Ley 24.557 del año 96. ¿Cuál les parece a ustedes que es la Ley de Higiene y Seguridad? La diecinueve mil 19.587, quinientos ochenta y siete 72. Perfecto, es la opción B. Muy bien. Vamos a la número 2. Marque cuál es la finalidad de la higiene laboral. ¿Se acuerdan que yo les dije? Vamos a las opciones. Opción A, evitar accidentes de trabajo. Opción B, prevenir enfermedades profesionales. Y opción C, cuidar el orden y la limpieza. B. Es la B, porque dijimos que la higiene laboral se ocupa de las enfermedades profesionales. Vamos a la número 3. Marque cuál es la finalidad de la seguridad laboral. Opción A, evitar enfermedades profesionales. Opción B, prevenir accidentes de trabajo. Y opción C, eliminar los peligros. A ver. B. La B, porque B. dijimos que se ocupa de los accidentes de trabajo. La número 4, marque dentro del decreto establecido, ¿cuál es el decreto que establece las horas profesionales? ¿Sí? Recuerden que yo les dije que teníamos una categoría y que dependiendo la cantidad de trabajadores y los capítulos aplicados se determina el tipo de decreto que vamos a aplicar en este caso. Opciones A. Decreto 2043 del 2011. Opción B, decreto 1338 del año 96. Y opción C, decreto 19.050 del año 96. La opción B. B. La B, porque el decreto 1338 es el decreto que establece las jornadas, las horas laborales que cumple tanto el área de higiene y seguridad como el área de medicina laboral. Vamos a la última. Marque quién está obligado a proveer los elementos de protección personal. Opción A, el trabajador. Opción B, el empleador. Y opción C, la ART. Opción B. ¿Cuál? La B. La B, perfecto. Porque dijimos que quien nos debe proveer el elemento de protección personal siempre es el empleador. El trabajador está obligado a utilizarlo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bien. Sí, profe. ¿Alguna duda, chicos? Al grupo que pertenece, pongo la opción, la A, ¿no? La A, ¿sí? El grupo al Bien, cual ustedes pertenecen. ¿Sí? bien, gracias. Bien. ¿Alguna Bueno. consulta con respecto a lo que hemos visto o al cursado? ¿Que quieran preguntar algo? Los últimos minutos que nos quedan. ¿En qué parte aparecen los trabajos prácticos? En la carpeta de la clase número 1, ¿sí? Ah, Hay una buenísimo. descripción del grupo, ahí vos ingresás y vas a encontrar
la clase número 1 y la carpeta de trabajos prácticos, ¿sí? Siempre realícenlo desde el link. Una vez que ustedes empiecen a desarrollar los trabajos prácticos, yo puedo generar un Excel y ese Excel va a contener los resultados de lo que ustedes, de cada trabajo que ustedes hayan hecho. Y yo lo voy a subir, en este caso, a la carpeta de la clase número 1, ¿sí? Ahí ustedes van a encontrar los resultados, probablemente si los empiezan a desarrollar ahora, yo los voy a poder subir dentro de unos minutos, ¿sí? Si se demoran o lo hacen, los empiezan a hacer mañana, lo voy a poder recién subir mañana, ¿sí? Ya han Bueno, desarrollado algunos, así que en un ratito yo ya lo voy a poder publicar, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? Si no, damos por finalizada la clase. no, No, profe. yo de mi No, Bien, profe. parte, cualquier consulta, ya saben, me escriben por privado. Tengan en cuenta siempre de escribir su nombre, apellido, número de documento y el grupo para que yo sepa qué alumno es. Y bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Espero que les haya gustado esta primer clase y vamos a ir desarrollando un montón de temas a lo largo de todo este curso, ¿sí? Nos vemos Profe, entonces, chicos. Gracias por participar, el ¿sí? jueves, Hasta el próximo nos vemos nos miércoles, entonces. vemos, gracias. jueves, ¿sí? Chao, Jueves. chao. Chao, Chau. chao. Chao, Chao. chao. Chao, profe, nos vemos. Chao.